En 1926, la economía mundial se hallaba bastante equilibrada. La producción había vuelto a nivel de interior a la Primera Guerra Mundial, la cotización de las materias primas parecía estabilizada y los países que atravesaban un periodo de alta coyuntura eran numerosos. Sin embargo, no era un retorno a la bella época. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias económicas profundas y duraderas, al poner fin al orden económico internacional existente desde la segunda mitad del siglo XIX. Supuso el descenso demográfico directo e indirecto alrededor del 10% de la población europea y un 3,5% del capital existente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico conllevó un gasto público descomunal en Europa, financiando por deudas públicas tanto internas como externas, que supuso la multiplicación por 6 de las deudas ya existentes. También generó la creación de dinero, lo que supuso una fuerte presión inflacionista. En el transcurso de la guerra, diversas naciones no participantes en el conflicto como Estados Unidos y Japón se apoderaron de algunos mercados internacionales, tradicionalmente dominados por los europeos, que en ese momento centraban sus esfuerzos industriales en la producción militar. En el sector agrícola, la demanda exterior de productos alimenticios de los países participantes creció durante la guerra, lo que estimuló la producción agrícola de los países naturales que al acabar la guerra y al volver a la situación anterior, vieron cómo contaban con una oferta excesiva de producción agrícola, lo que forzó una reducción de los precios en este sector que sufrió grandes pérdidas. El 23 de octubre de 1929 las cotizaciones registraron una pérdida media de 18 a 20 puntos y pasaron de mano en mano unos 6 millones de títulos. Al día siguiente, nueva caída de las cotizaciones, entre 20 y 30 puntos e incluso de 30 a 40 para las grandes empresas. En tan crítico momento, los primeros bancos del país y los corredores de bolsa más destacados intentaron salvar los negocios y reunieron 240 millones de dólares para sostener las cotizaciones mediante compras masivas. Y en aquella sola jornada cambiaron de mano 13 millones de acciones. Tan desesperada tentativa produjo solo resultados de carácter momentáneo. El lunes 28 de octubre se produjo un nuevo descenso de 30 a 50 puntos, y al día siguiente, que pasó a la historia con el nombre de Martes Negro, fue la jornada más sombría de Wall Street. El pánico fue absoluto. En pocas horas, 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas a un promedio del 40%. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de su industria pesada y de la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de la industria del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin Roosevelt como presidente y el establecimiento de sus nuevas políticas económicas, que él llamó el New Deal, en 1932, marcó el inicio del fin de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década 1930 y el aumento de las dificultades económicas propiciaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder, que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, o también conocida como la crisis de 1929,
fue una crisis financiera mundial, la cual se mantuvo durante la década del 30, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y posteriores a la Primera. Su duración depende de los países que se analicen, pero la mayoría comenzó alrededor del año 1929 y se prolongó hacia los finales de los años 30. Esta fue la depresión más larga del tiempo, desde que se tiene noción de este. Fue la de mayor profundidad y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI se usó como un paradigma de hasta qué punto se podía producir un grave deterioro en la economía a escala mundial.